En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía primera del año, para la mayor parte de los que estamos aquí, que recibimos este 2020 de la mano de la Virgen María. Hoy celebramos la solemnidad de María, Madre de Dios. Nos recuerda, por tanto, la Iglesia que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó verdaderamente, pero que esa encarnación tuvo lugar gracias a la colaboración imprescindible de nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a dar gracias al Señor porque se ha hecho historia, porque se ha encarnado, y vamos a dar gracias al Señor porque nos dio por Madre a María, para que ella nos protegiera con su amor, con su misericordia. Como hacemos siempre, antes de iniciar estos sagrados misterios, guardamos un momento de silencio para preparar nuestro corazón pidiendo perdón y celebrar de esa manera dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Es costumbre de la Iglesia que el 1 de enero iniciemos el año fijando nuestra mirada en la Virgen María. Siempre se celebra el 1 de enero la solemnidad de María, Madre de Dios. Siendo una fiesta, un dogma mariano, uno de los 4 dogmas marianos, sin embargo, en el fondo es una fiesta que nos habla mucho de Cristo. ¿De quién es Jesús? ¿De qué es lo que hizo por nosotros? Por eso la primera parte de la homilía la intentaré dedicar a la explicación del dogma y lo que eso afecta a Cristo, y la segunda parte intentaré aplicarla a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué se aprueba el dogma de María, Madre de Dios? Este dogma se aprueba en el siglo V, año 481, en el concilio de Éfeso. Resulta que el patriarca de Constantinopla mantuvo una teoría que después la Iglesia condenó. Él decía que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino al mundo pero sin asumir nuestra carne humana. Vino al mundo y entró en una persona que ya existía, el Hijo de la Virgen María, que era una buena persona, y por ser buena persona, Dios se sirvió de él para habitar en él. Él empleaba una frase muy gráfica y que hace que todos la podamos entender. Dios habita en Jesús, en Cristo, como en un templo. Tú vienes a misa al templo y sales de misa, sales del templo y ya no estás en el templo. La persona que entra después sale. El templo sigue donde está. La Iglesia reacciona en contra de esta teoría, puesto que es falsa y va en contra de la encarnación. ¿Y qué es lo que dicen los padres conciliares en Éfeso? Dicen, no es verdad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía antes del tiempo, se encarna verdaderamente por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, asumiendo nuestra condición humana. De forma que en María hay una única persona, Cristo, Jesús, pero dos naturalezas. Por una parte la naturaleza divina, que existía antes del tiempo, y por otra parte la naturaleza humana,
que es engendrada en el seno de la Virgen María. Por tanto, María es Madre de Dios. Madre de Dios porque en ella está la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existía antes del tiempo, pero que se engendra en ella por obra del Espíritu Santo. Mientras el patriarca de Constantinopla llamaba a María Madre de Cristo, la Iglesia, porque cree que Jesús se encarna verdaderamente, la denomina Madre de Dios. Esta es la razón del dogma. Creemos que Jesús no viene de paseo aquí. No es el Dios de las mitologías griegas o latinas que va a la tierra a conquistar a las mujeres bellas o que viene simplemente para darse un paseo. No es el Dios que entra en un templo, en una persona y sale de esa persona. Es el Dios que se encarna, que asume verdaderamente nuestra naturaleza humana para compartir por amor nuestra suerte, para sentir como nosotros miedo, temor, dificultad ante la vida. Es el Dios del amor que asume verdaderamente nuestra condición humana. Una única persona con dos naturalezas unidas por la hipóstasis. Implicación de esto: el amor de Dios es tan grande que su Hijo asume nuestra condición y nuestras dificultades para iluminar nuestra vida, para iluminar el sufrimiento, para iluminar los miedos y los temores de los seres humanos, para iluminar nuestras flaquezas y debilidades. Dirá San Pablo, se hizo pecado para rescatarnos del pecado. Cristo no conoció el pecado, venció las tentaciones, pero se hizo pobre, asumiendo nuestra condición de pecadores para rescatarnos del pecado. Primera parte, lo que atañe al dogma que hoy celebramos. María es Madre de Dios porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Segunda parte, ¿cómo me afecta eso en mi vida? Hoy celebramos que María, por medio de ella, María es como un puente por el que llega a nosotros la salvación. No es María la que salva, María no es una diosa, María es como nosotros, humana, redimida en previsión de los méritos de Cristo, pero es colaboradora de la obra de la salvación. Y esto es algo que no podemos olvidar. De igual manera que María colaboró en la obra de la salvación diciendo al ángel que sí, y en ese momento la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en su seno por obra del Espíritu Santo, tú y yo podemos también colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Podemos ser instrumento de Dios para que su amor, su misericordia llegue al corazón de los que pasan por nuestra vida y quizás han oído hablar de Dios, pero no tienen fe en Él, no confían en Él, no se dejan cuidar por Él. Dos puntos que tenemos que vivir, como hizo la Virgen María. Primer punto, colaboraremos con Cristo en la obra de la salvación como hizo la Virgen María si amamos a Cristo. Porque el cristianismo consiste en eso, que Cristo vino a los suyos, que la luz vino a los hombres para que la acogiéramos y la amáramos. No podemos venir a misa solamente a pedir, o no podemos venir solamente cuando estamos necesitados. Hemos de sentir que lo que Dios quiere es tener con nosotros una relación de amor. Quiere encontrarse contigo para darte su amor y que tú le abras tu corazón y también le correspondas. La santidad, la conversión, empieza en nuestra vida cuando entendemos que Dios no es un Dios de usar y tirar, sino es un Dios al que se le ha de amar. Es un Dios al que yo necesito corresponderle. Por eso lo primero que tenemos que hacer en este primer día del 2020 es tener el firme deseo, propósito, de corresponder a Dios, de amarle con mis miserias, con mis debilidades, con mi pobreza, pero de amarle. No puedo tratar a Dios como si fuera una idea o una ideología, no lo es. Es un Dios personal, es un Dios que siente, es un Dios que ama,
es un Dios que, porque te ama, permite que su Hijo asuma nuestra condición humana. Primer punto, ama, como hizo la Virgen María, que amó a Dios con todo su corazón y por eso se fió de Dios. En segundo lugar, ¿cómo debió vivir la Virgen María el nacimiento y el crecimiento de Cristo? ¿Con dificultades? Obviamente que sí. Primero porque concibió a su Hijo sin ayuda de varón, solo por obra del Espíritu Santo. Y eso implicaba, como escuchamos hace un par de domingos, que San José podía haberla denunciado, porque ya estaban desposados. No vivían juntos, pero estaban desposados. Y José podía haberse preguntado, ¿qué ha pasado aquí? Yo no he tenido nada que ver, ¿qué ha hecho María? María se fió de Dios. Y no solo se fió de Dios diciendo que sí, sino que además tuvo que dar a luz al Señor en un establo. Nada decoroso, no en el lugar que supongo que ella había pensado donde iba a nacer el Salvador del mundo, en un establo. No había cosa más humilde y pordiosera que un establo donde todos sabéis que solo hay animales y que por lo tanto no era el lugar más adecuado. Pero es que además María fue perseguida. Tuvieron que marcharse a Egipto porque Herodes quería perseguir al niño. Y como inmigrantes se marcharon a ese país para salvar la vida y el pellejo. Tuvieron que sufrir desde el nacimiento de Cristo hasta después, cuando Jesús es colgado en la cruz. ¿Y cómo vivió todo eso María? María lo vivió con la alegría de saber que tenía a Cristo en sus brazos, con la alegría de saber que Dios responde, que a pesar de no entender los planes de Dios, de tener que asumir las cruces, todo tiene un sentido y que al final Dios cumple su palabra. Ella había sido educada en el judaísmo más ortodoxo que le habían enseñado sus padres San Joaquín y Santa Ana, que decía que Dios es fiel, que aunque no sabemos cómo tendrá lugar aquello que Dios promete, Dios cumple su palabra. Por eso se fió ella de Dios. Vivamos nosotros nuestra relación con Dios, a pesar de las cruces y dificultades de la vida, sabiendo que Dios cumple su palabra y con esperanza, porque tenemos que ser luz en medio del mundo, llevando esa esperanza que tenemos en el corazón. Los demás se fijarán en nosotros sobre todo cuando tenemos problemas. ¿Cómo vives tus cruces? ¿Cómo llevas tus cruces? ¿Las llevas como hizo la Virgen María, con confianza en Dios por amor? ¿O las llevas como aquel que tiene que llevarlas porque no queda otra, como decían los estoicos? Nosotros no somos estoicos, no amamos el dolor. Nosotros amamos a Cristo y porque confiamos en Dios, abrazamos las cruces de la vida, ofreciéndoselas por amor. Que nuestro testimonio sea el testimonio de esperanza en medio del mundo, que ayuda a que los que no tienen fe encuentren la luz de la verdad, que les lleve a encontrarse con Cristo, su Salvador, que les lleve a encontrar esperanza ante los momentos difíciles, ante las cruces de la vida. Como María, abracemos a Cristo con amor y, en segundo lugar, vivamos las cruces y dificultades de la vida con esperanza, porque creemos en un Dios que es fiel y cumple siempre su palabra. Que el Señor nos ayude y nuestra Madre, la Virgen María, nos proteja. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo por nuestras obras de caridad y de misericordia. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por España, para que se mantenga unida y no abandone nunca sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de Santa María de Dios, Santa María, Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos gloriemos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de la maternidad de María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que iniciemos este 2020 con el deseo de corresponder a Dios, como María, colaborar con Él, con Dios, en la obra de la salvación, siendo puente que lleva la misericordia de Dios, la esperanza de la fe, al corazón de los que se cruzan por nuestra vida y, desgraciadamente, como no tienen fe, ante las dificultades de la vida, ante las cruces, desesperan. Sé tú su consuelo, sé tú su esperanza, sé tú el puente que le permites que Dios se acerque a ellos y les consuele. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cantamos el número 105, Era una mujer sencilla. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras, pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón. Y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogió entre tantas, para ser la preferida, ser la elegida en su decisión. Dijo: si no pregunto por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Dijo: si no pregunto por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Y un día al menos esperado, Del cielo una voz le habló. y le dijo con pocas palabras: de Jesús serás la madre, porque así lo quiso Dios. Y ella, así tan humilde, la maravilla de su creación, aceptó muy firmemente y no preguntó, dijo: si no pregunto por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era una gran mujer. Dijo: si no pregunto por qué, amó y no preguntó por qué, y sufrió y no preguntó por qué. Ella era tan solo una mujer, pero sobre todo lo divino. Ella tuvo mucha fe. María, ven, llévame de la mano a Jesús y enséñame
Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Os felicito a todos, espero y deseo que este 2020 que ahora empieza nos colme de felicidad y nos ayude a ser testigos del amor de Dios en medio del mundo, como lo hizo la Virgen María, a ser puente de su misericordia, de la misericordia de Dios. Os voy a impartir ahora la bendición solemne, contestáis a cada invocación. Amén. El Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo, escuche siempre vuestras súplicas y os lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.